Buenas noches. La verdad que este martes tuvimos transporte, pero ¿qué pasa con esto de los subsidios? ¿Qué pasa con Córdoba, con Rosario? ¿Qué pasa en realidad con 22 provincias que estuvieron al borde de una medida porque, bueno, porque no está el dinero para pagarle a los choferes, porque es tan injusto la distribución de subsidios para el transporte que ya ni las empresas, ni los choferes, ni los estados provinciales o municipales pueden soportar esta situación. Pero mientras tanto, ¿qué dice la Municipalidad de Córdoba? ¿Y, y cómo está el transporte en Córdoba? Al margen de esto, ¿no? De esta posible medida de fuerza y de lo que puede llegar a pasar ahora a partir del Ministerio de Economía, bueno, que abrió un poco el grifo para este tipo de subsidios. ¿Cómo está hoy el transporte de Córdoba? ¿Cuántos boletos se cortan? ¿Qué pasa con esta urbe bueno, que es el doble de Rosario, que es el triple de Capital Federal, que muchas veces las distancias son tan grandes que cuesta que por ahí dé bien la ecuación? A partir de esto, ¿cómo está funcionando también esta nueva app que ya la tenemos todos, que se llama Tu Bondi, que te dice a qué hora llega, cuándo llega, que si podés esperar, si hace falta que llegues 20 minutos antes o no? ¿Qué está pasando hoy en el transporte de Córdoba ya con un tiempo prudencial después de la pandemia? Porque bueno, todos sabemos que en pandemia hubo una situación particular. Ahora se está retomando la normalidad. Todo esto se lo preguntamos a Federico Engaramo, el subsecretario de Transporte de la Municipalidad de Córdoba. Quédese, después de los auspicios hablamos con él. Hoy les venimos a contar cuál es el método de la ultracavitación. Esta es una técnica reductora. La principal finalidad es eliminar los depósitos de grasa acumulados en el cuerpo. Reduce de a 2 a 3 centímetros por aplicación. Te esperamos en XL Centro de Salud Estética, Avenida Rafael Núñez 3773. Nos estamos viendo. Buenas noches, Federico, gracias por estar acá. Hola Viviana, muchas gracias por la invitación. ¿Qué de cosas que hay en el transporte, no? El transporte es muy dinámico, por suerte, siempre te permite estar moviéndote de un lado para el otro y sorprendiéndote de las cosas que se puedan lograr por suerte. La semana pasada tuve el honor de acompañar a nuestro secretario de Transporte, Marcelo Rodio, a una verdadera patriada en Buenos Aires, en la Cámara de Diputados, donde los diferentes intendentes de nuestras ciudades, de Rosario, de Santa Fe, expusieron en el Congreso de la Nación y con nuestro secretario a la cabeza cuáles son las desigualdades que observamos en el transporte de nuestro país. ¿Por qué hay un transporte del interior? ¿Por qué hay un transporte de cava? Esto lo venimos planteando desde julio. Desde julio nuestro secretario empezó a tomar contacto con secretarios de otras localidades, primero las más parecidas como Rosario, Santa Fe, Mendoza, y se fueron juntando en un ecosistema del interior donde veíamos que a todos nos pasaba lo mismo, sí, que eran todas ciudades que trabajaban en forma eficiente, que tenían empresas que eran eficientes, pero que no nos alcanzaban los números. Y queríamos entender por qué. Entonces empezamos a cruzar datos de cómo funcionábamos, cómo operábamos, datos de la gestión. Sí, sí. Y compararlos contra Cava y Gran Buenos Aires. Y llegamos a la conclusión
de que en realidad no es un problema de que nosotros en el interior no sepamos administrar el transporte y Cava sí. No es una cuestión de profesionalidad en las empresas, sino una cuestión de recursos. Cava se lleva el 85-90%, o el AMBA mejor dicho, el 85-90% de los recursos que pagamos todos los argentinos mediante nuestros impuestos. Cada coche en el AMBA es subsidiado con más de 1,5 millones de pesos, mientras que al interior le llegan 270.000, 300.000, depende de la localidad. Claro, en realidad lo que llega al AMBA corresponde al pago por lo menos de cuatro sueldos, y acá no llega ni al pago de uno. Por métrica general, cada colectivo debería tener entre 2,5 y 3 personas conduciéndolo, uno a la mañana, uno a la tarde y uno a la noche que baja la frecuencia. Y un par de puntitos más, media persona más, por así decirlo, para cubrir vacaciones, feriados y demás. Pues hablamos de 3 personas por colectivo. Significa que el AMBA reciben más subsidio de lo que gastan en personal. Y acá nos faltan 2 personas de lo que recibimos de subsidios. Claro. Es una locura. Por eso en Capital Federal uno ve los colectivos que pasan cada 5 minutos vacíos. Es un derroche, porque también tienen subsidios al gasoil. Entonces realmente da pena, como hace 15 días estábamos de paro aquí, y en Capital Federal veíamos los colectivos pasar cada 5 minutos, nuevos, como si nada pasara y demás, en el país. Y vacíos. Y en el resto de Argentina teníamos este problema. Es una cuestión que realmente merecía la pena ser tratada en diputados. Merecía que se escuchara la voz de todos. Hay un federalismo que tiene que resurgir. No podemos estar dependiendo de que de Buenos Aires nos estén largando de a gotas los subsidios. Y eso tiene que estar en el presupuesto y tiene que estar por ley, Federico, para que entonces, bueno, ya no porque si no, esto es solución para hoy y en diciembre con los aguinaldos, ¿cómo hacemos? Digo, porque bueno, uno también, estamos a las puertas de noviembre. La movida que se realizó por acción de nuestro secretario de Transporte, Marcelo Rodio, en diputados, la semana pasada, permitió lograr la paz social y tener transporte en lo que resta de octubre y noviembre. Y sentó las bases para que en el 2023 haya una pauta más clara en cuanto a los subsidios. Ya se logró que en el presupuesto se incluyeran por 80.000 millones los subsidios en 2023, una cláusula gatillo si la inflación supera el 60%. Eso es similar a lo que nosotros esperamos que se necesite ese año. De todas formas, lo que... aparte es la pauta inflacionaria que puso el ministro de Economía. Hoy nosotros entendemos que para el 2022 habrían hecho falta 60.000 millones. Si la inflación fuera del 60%, estaríamos cerca de los 90 millones, que es parecido a los 80 que nos están ofreciendo. Y si supera el 60%, se dispara la cláusula gatillo. A ver, vamos a estar más parecidos a lo que se va a demandar. Igual vamos a tener algunos problemas, pero no tantos como los que estamos observando ahora. Ese es el gran beneficio del viaje a Buenos Aires. De defender en diputados esta y también ley. Es una forma de visibilizar esto que está pasando, ¿no? Porque la verdad que lamentablemente con tantos problemas que tiene la Argentina es como que te termina quedando en el cajón, ¿no? Porque siempre hay algo más importante. Es muy importante lo que decís, Ana, porque entonces, en diputados no se trató de opiniones, no se trató de a mí me parece, yo creo que. Se dieron números. Sí, datos. Cuando uno lo que da es números y discute números, no hay tanto lugar para la subjetividad. Lo llevamos a un plano objetivo. Y entonces, ¿por qué podemos decir que un subsidio se distribuye de esa manera donde el 5%, hay 5 veces más subsidio por colectivo que en el interior o por agente o por kilómetro? ¿Por qué? Siendo que inclusive en AMBA las calles, la mayoría están pavimentadas, con lo cual hay menos roturas, menos perfectos, requerirían menos subsidios. Entonces, ese fue el principal foco de la discusión, que entiendo se dio en diputados, y que abrió a que realmente se tenga que reconocer que hay un cambio que debemos hacer. Y eso fue lo que cuajó en un aumento en el presupuesto para el año 2023. Claro, sí. Sí, aparte, por lo que tengo entendido, no fue un tema político partidario, ¿no? Si bien obviamente los primeros que alzaron la voz fueron los diputados nacionales de Hacemos por Córdoba, los de los otros partidos también se unieron al reclamo de decir, bueno, esto no puede seguir siendo así, tanto de Santa Fe como de Córdoba como de Mendoza, ¿no? El fuego fue iniciado en Córdoba, una vez más. Sí, señor.
pero es tan objetivamente realista la sugerencia, sí. que no hay forma de que otros diputados no se tengan que adaptar, porque es el bien de las localidades o ciudades a las que representan. Sí, Entonces, sí, por supuesto. necesariamente se incorporaron y gracias a Dios que así fue. Qué lindo que se hayan podido poner de acuerdo. Una vez más, sí, la verdad que sí. Sí, eso está bueno. Ahora, Federico, ¿cómo dentro de lo que del trabajo de ustedes, porque bueno, salvando la época de pandemia, obviamente, porque fue una realidad completamente diferente, bueno, hubo con el transporte también todo un tema, que no se podía subir tanta gente, que la gente que subía tenía que justificar por qué iba y demás. O sea, dejemos de lado eso y volvamos hoy a la realidad. ¿Cómo ven ustedes hoy el transporte en Córdoba? Porque hubo un gran cambio. Hubo un gran cambio cuantitativo y cualitativo. Recordemos bien que en la época de la pandemia prácticamente te decían que si vos subías al transporte te ibas a morir. Sí, porque te contagiaba seguro. Que te contagiaba seguro. Entonces de repente hubo meses que la cantidad de pasajeros de 2 meses equivalían al diario prepandemia. Una locura. Claro. Realmente un sistema destrozado que por suerte hubo una gestión fuerte que lo tomó de parte de nuestro secretario y pudo volverlo a la pseudo-normalidad. Hoy estamos al 90% de la cifra prepandemia. Esto es un valor, hemos hablado con Rosario, ciudades están más cerca del 80%, con lo cual un 90% es realmente un éxito, un caso de éxito. Hoy estamos cerca de los 13 millones de pasajeros mensuales, unos 500, 550 mil diarios, lo cual es una buena cifra para el sistema. De todas formas, encontramos que hay cambios también cualitativos que acompañaron esto y que es normal porque la gente no salió igual de la pandemia de cómo entró. Se dio más fuerza a un concepto ya existente en otras ciudades que se llama la última milla, y la primera, donde el primer kilómetro y el último kilómetro está a cargo del usuario. Es decir, el transporte funciona más como un sistema casi troncal, donde desde la casa hasta la parada y de la parada de bajada hasta el trabajo o hacia donde una persona va, es responsabilidad del usuario resolverlo. Y ahí surgen el tema de los monopatines, el tema de las bicicletas y todo el tema de la micromovilidad que viene a complementar el sistema de transporte. Y esto que decís también de calidad en función de, bueno, de ahora también estas exigencias con el Wi-Fi en el colectivo, eso está dentro de los pliegos. ¿Cómo es para que todas las empresas se puedan ir de a poco adaptando a estas exigencias que también hoy ya tiene el usuario? Esto fue una visión, me parece muy importante que tuvo nuestro intendente Martín Yayoro desde el inicio de su gestión, y es la de modernizar y llevar tecnología a todo el municipio. En el caso del transporte, puntualmente, lo que se hizo fue en las unidades que se iban incorporando a TAMSE, sumarle Wi-Fi, cámara de seguridad, USB. Ya tenía en algunos casos botón antipánico, pero se reforzó eso, y se hizo una prueba piloto de cómo funcionaría el sistema en estas condiciones. Y se encontraron muy buenos beneficios, muy buenos resultados, y muy buena aceptación de la gente y de los conductores por la seguridad que incluía, por ejemplo, tener acceso a una cámara para ver si ocurrió algo, detectar cuando hay un robo, que la persona, si tuviera algún problema, el conductor pueda accionar el botón antipánico, tener la confiabilidad de poder avisar con Wi-Fi si te quedaste sin datos, si tienes algún problema o no, cargar tu celular. Este banco de pruebas que fue la empresa TAMSE, luego se trasladó al resto del municipio, al resto de la flota, a los 800 coches que conforman la flota. Con lo cual se empezó a gestionar lo que yo considero el ecosistema de transporte más moderno de Argentina y posiblemente de ciudades parecidas en toda Latinoamérica. Creo que Córdoba tiene en ese sentido el ecosistema de transporte más novedoso y más tecnológico. ¿Por qué? Porque hoy podemos tener ubicación real con 4G de cada uno de los coches. El vecino puede saber exactamente cuándo viene un coche. Lo podemos monitorear desde nuestro centro de la movilidad, donde tenemos los 800 colectivos, digamos, ubicados, ver el estado, ver si hay rutas cortadas, dar tramos alternativos de recorridos, incluso comunicarlo a los medios. Che, por corte en Colón, el colectivo 80 se va a derivar. Podemos comunicarlo a través de las redes, a través de la misma app, podemos avisarle al usuario de estos cambios. Entonces, no es solamente un cambio de le puse una camarita. Genera un ecosistema donde el colectivo se comunica con la central de monitoreo y está continuamente controlando las frecuencias que brinda la empresa
revisando la dinámica de la demanda, si hay horarios pico, cuándo hay más necesidades, qué servicios pueden ser reforzados. Nos da el dato para que desde la Secretaría podamos ir a los centros vecinales a revisar qué cosas les están haciendo falta en cada unidad y después medir si tiene una respuesta acorde a eso, y que el vecino a través de la app pueda tener completo dominio sobre qué tiempos tiene el colectivo en llegar, si tiene rampas para sillas de ruedas, qué combinaciones posibles hay. Vamos a incluir después nuevos servicios como dónde puedo cargar mi tarjeta de Redbus. Estamos trabajando en realmente un ecosistema muy nuevo, muy novedoso, que no solamente hace que Córdoba tenga la flota más moderna del país, que la tiene, sino también el sistema de transporte más moderno del país. El tema de la app, ¿cuánta gente ya la tiene en su teléfono? La app, realmente te das cuenta que algo es exitoso cuando cuando la gente lo toma como propio. Tiene una respuesta. A ver, sí. 450.000 personas han descargado la app. A nivel mundial, nuestra app, Tu Bondi, la app municipal, está séptima en nivel de descargas. Es increíble el poder que tiene. Te das cuenta en la calle, vas caminando y escuchás por ahí a un adolescente o una persona de mediana o larga edad explicándole a otro cómo usar la app para verlo. Lo ves en las paradas, lo veo con mis hijos o con los amigos de mis hijos. Che, me tengo que ir, bueno, a ver, me fijo cuándo pasa. Te das cuenta que algo funciona cuando ves que la gente lo usa de distintas edades realmente. Y con respecto al tema de, bueno, esto de que vamos a ver a qué hora pasa, ¿qué frecuencia hoy está teniendo el transporte? En general el transporte tiene una frecuencia de 20 minutos promedio a lo largo del día. En horario pico, más cercano a los 15 minutos, en horarios más valles, más cercano a los 20. La ciudad de Córdoba tiene una extensión muy grande, tiene 570 kilómetros cuadrados, que como vos habéis dicho es el doble de Capital Federal o el triple de Rosario. El problema es que además el sistema de transporte que tiene es único, solamente el colectivo, no hay alternativas. Y es radioconcéntrico. Vos para ir, en general, del norte al sur, tenés que pasar por el centro. Tenés que pasar por el centro, igual que si vas del este al norte. Por ejemplo, si vos de acá querés ir al aeropuerto, que realmente está cerca, no tenés vías prácticamente de comunicación en el sistema que fue licitado hace más de 10 años. Tenés que irte prácticamente hasta el centro y después volver. Esto hace que cualquier corte en las arterias principales, Colón, General Paz, Rafael Núñez y demás, modifique todo. Además de eso, entendamos que Argentina es un país que está acostumbrado a los conflictos, a las marchas, y Córdoba no escapa de esa realidad. Si vos cortás Colón y General Paz, cortás más del 80% de la línea de colectivo de la ciudad. Todas pasan por ahí. Claro. Entonces, si bien vos decís, tengo una aplicación que por la cantidad de coches que tengo, por la velocidad comercial, tendría que tener una velocidad de 20 kilómetros, una frecuencia de 20 minutos, en horarios donde puede haber algún tipo de conflicto, un choque inclusive, esto se puede alargar hasta media hora, 40 minutos. Sí, bueno, a ver, digamos, esos imponderables existen siempre. Si hay un accidente, bueno, obviamente, pero ¿cuál es el promedio de frecuencia que tenemos hoy? 20 minutos. 20 minutos en las troncales, 15 minutos en los trolebuses en horario pico cada 5 minutos. Y otra pregunta, que esto siempre hizo mucho ruido, ¿no? ¿Cómo están las empresas privadas con respecto a esto? Porque bueno, si hablamos de TAMSE es una cosa, porque ahora las otras empresas, ERSA, las que están en la ciudad, porque siempre hubo mucho ruido con respecto a eso, ¿se adaptan a estos cambios? ¿Están cumpliendo todo lo de los pliegos? Bueno, yo creo que las tres empresas, ahora que el sistema está más equilibrado, recordemos cuando inició la gestión, el 80% prácticamente del sistema estaba en manos de una sola empresa, de ERSA, que no porque sea madre de la empresa, pero cualquier problema que tenga una empresa afectaba el sistema. Entonces, el sistema era una empresa. Ahora estamos en una estructura más homogénea, prácticamente estamos en una tercera parte de cada una de las empresas, con lo cual, cuando hay un problema puntual en una empresa, el sistema puede continuar. En el sentido de la modernización, las tres empresas lo han tomado como un caballo de batalla, han encontrado los beneficios de esto, claro. O sea, saben que en vez de tener una oficina de tráfico que tiene información con 2G, que se le corta, que tiene información parcial, tiene un lugar donde pueden mandar a su personal para trabajar específicamente en el transporte y optimizar sus frecuencias, inclusive optimizar el sistema del transporte de las tres líneas en conjunto. No tiene sentido que pasen
2 colectivos, uno de TAMSE y uno de Coniferal, que son de alguna forma complementarios, cada 1 minuto. No. Lo podemos espaciar un poquito y mejoramos la frecuencia. Entonces, Sí, todos por estos sistemas, supuesto. todas estas mejoras del sistema, las empresas lo han encontrado útil, y por eso es que a diario están continuamente logueando coches, por un coche que está en la B, no, en realidad es B1, cambio de operadora. Se genera todo un sistema compartido, porque todas las empresas lo ven, y que hay es un colaborativo. feedback, hay un feedback colaborativo entre todas, porque Exactamente. bueno, que de eso se trata, porque uno se da cuenta cuando la frecuencia empieza a funcionar más o menos, porque llama menos gente a los medios Sí. para quejarse, que no deja de ser un parámetro, ¿no? Nosotros lo medimos así. Porque bueno, mucha gente después llega tarde al trabajo, pierde el presentismo, los chicos no llegan a la escuela, entonces es todo un tema ese. El transporte, digamos, afecta a todas las actividades, porque nadie se transporta, nadie genera transporte o se sube en un colectivo por el hecho de subirse en un colectivo. No. Se sube porque tiene que ir a educarse, a trabajar, a visitar amigos, a hacer compras. Sí, además afecta a todos, no solo a los que lo utilizan, sino también a los que no lo utilizan. Porque yo puedo decir, por ejemplo, no, yo la verdad que no utilizo el colectivo, me muevo en auto, me muevo caminando, pero si yo tengo una criatura que me la cuida una persona que colabora en mi casa y tiene que venirse en colectivo, yo ese día no puedo salir. Exactamente. Por más que yo no utilice el colectivo. Entonces es un entramado que desde algún lugar nos involucra a todos. Es transversal a toda la economía. Absolutamente a todos. Y no pasa porque si es por el barrio, nosotros en este momento estamos en Granja de Funes, no, bueno, pero es el barrio Las Rosas. No, por más que sea en la otra punta de la ciudad. O sea, me termina afectando. Porque es la comunicación de todos los habitantes. Y como usted dice, hay gente que toma el colectivo no solamente para ir a trabajar o para ir a la escuela, para ir del médico, para hacer compras. El tema de esta centralidad que tienen, bueno, termina perjudicando también o no, o favoreciendo la actividad económica del centro. ¿Cómo haces para garantizar que se presten servicios que son esenciales, como la educación, como la salud, si la gente no tiene medios disponibles para trasladarse? Es imposible. Bueno, hubo en una época y hasta se aprobó, ¿no? Para declarar el transporte público esencial en la provincia de Córdoba, en la legislatura. Después hubo varias ordenanzas. Solamente se puede hacer a nivel nacional eso. Sí, porque no terminó dando resultados. Bueno, ahora ya nos dijo dónde estamos. Ya nos dijo cómo funciona tu bondi, ya nos dijo de los nuevos, toda la tecnología que tienen los colectivos y los que se van a ir sumando. Ahora que nos quedan menos de 5 minutos de programa, la pregunta es, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es el objetivo que ustedes tienen en esta gestión para el transporte público? Bueno, el objetivo entiendo que es continuar transformando el sistema de transporte, darle mayor tecnología y mayor utilización por parte de las personas, acercar a cada una de las personas. Recordemos que la aplicación, por ejemplo, Tu Bondi, no solamente genera como una aplicación propia del municipio, sino que también abrió su base de datos y cualquier empresa, cualquier emprendedor puede continuar haciéndolo. De hecho, por ejemplo, Wallaby, Google, por ejemplo, toma ahí. Córdoba es una de las 5 ciudades a nivel América que tiene su flota de colectivos cargada en tiempo real en Google. Son muy pocas, nos estamos comparando con ciudades como Santiago de Chile, como Sao Paulo, como el DF. O sea, realmente hemos logrado en tan poco tiempo un nivel de tecnología que acerca mucho el transporte al usuario. ¿Cómo vamos a continuar? Bueno, el próximo paso que estamos viendo es un poquito unificar las aplicaciones que tenemos. Claro. Por ejemplo, Tu Bondi la estamos trasladando hacia el WhatsApp que tiene el boot, digamos, de la municipalidad, donde vos entras un número de la municipalidad, haces cualquier pregunta y hay una inteligencia artificial que en base a eso te responde. Entonces quizás ya no haga falta que si vos no querés te bajes la aplicación, o si no tenés datos, por ejemplo, tengas la aplicación, sino que simplemente manda un mensaje por WhatsApp, vas a poder saber cuándo viene tu bondi. ¿A qué hora Entonces llega empezar tu bondi? a interconectar todos los recursos de inteligencia artificial que tiene la municipalidad es, me parece, el próximo paso para ir desarrollando. Y a la vez, ir modernizando la flota del resto de las empresas. Recordemos que durante la pandemia y post-pandemia, digamos, que nos estamos acomodando, las empresas han tenido, digamos, que hacer el esfuerzo de no renovar
100% de su flota. Y no, es que también se les ha dado una especie de prórroga entendiendo la situación, Federico, Completamente. porque Si cumplen el ITV si y tienen estuvieron los coches en un orden, año y sin los poder coches no salir a la rodaron, calle. si un coche no rodó, por más que tenga un año más, tiene un desgaste menor, digamos. Seguro. Entonces, eso creo que es entendible, pero ese es el desafío, terminar de acomodarnos a la post-pandemia, terminar de acomodarnos a la post-pandemia y llevar la tecnología al resto de las aplicaciones que tiene la municipalidad, ese hermoso ecosistema de aplicaciones que tiene la municipalidad, e empezar a jugar un poquito más desde el observatorio con los datos y pasar de una cuestión descriptiva de qué está pasando a una cuestión predictiva de qué es lo que puede pasar. Entonces, por ejemplo, en otras ciudades vemos que hay cámaras que miden la densidad vehicular, que te detectan, por ejemplo, si un taxi tiene el ITV vencido por la patente, que te permite identificar si un conductor de colectivo o de taxi está hablando por celular también. No para una cuestión de multa, sino para corregirlo. Por supuesto. Para evitar una Sí, tragedia sí. futura con eso. Sí, sí. Se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias y la verdad que me quedo en esta situación actual que tiene la Argentina, donde uno siente como ciudadano afortunado, ¿no? Porque teniendo en cuenta la situación, uno no deja de agradecer constantemente. Yo estoy sintiendo que están todos los tejidos rotos, los tejidos sociales. Veo que lo que percibo de la dirigencia política es que cada uno se preocupa por la suya, por su metro cuadrado, como se usa decir ahora. Y de repente encontrar que todos los diputados de Córdoba se pusieron de acuerdo, no importa el partido político, que todos los diputados de Santa Fe, que todos los diputados de Mendoza, que todos los de La Pampa dijeron, bueno, basta, vamos por un federalismo en serio, no importa si sos peronista radical, de Cambiemos, de Hacemos por Córdoba, del PRO, no importa. Acá importa el ciudadano que se toma el bondi y que no puede ser que en Córdoba lo pague 4 veces más que en Buenos Aires y que encima hagan un paro porque no están los subsidios, porque se los lleva todo el AMBA. Es como una luz de esperanza de decir, bueno, cuando hay un motivo, cuando hay algo que nos importa a todos, se pueden poner de acuerdo. Es como una esperanza de que ese tejido social por ahí puede estar, que no está todo destruido, que no está todo el mundo peleando solamente por su metro cuadrado. Así que me parece que hay que destacar eso, hay que destacar esta participación tanto del gobernador Schiaretti, del intendente, del secretario de Transporte, pero de decir, llevemos este tema a los medios nacionales, que nos escuchen, que sepan por qué, cómo puede ser que iban a estar 72 horas de paro, 22 provincias. Y bueno, y esta vez sí. Y lograron, no sé si la palabra es torcer la mano, porque entonces todo lo que dije se iría por la borda, pero lograron un cambio en esa lapicera para que el presupuesto tenga en cuenta esta necesidad. Yo creo que esa luz que vos mencionás, Viviana, fue justamente prendida por esta chispa que generó todo el accionar que se está desarrollando desde esta municipalidad y desde la Secretaría de Transporte. Esa luz empezó en julio. Claro. Con la reunión que tuvo el secretario de Transporte con el resto de los secretarios, y fue de a poco alimentándose y generando lo que hoy encontramos como esta luz de esperanza mediante la visita a diputados, de nuestro intendente y de nuestro secretario, que por suerte contaron con todo el apoyo del resto de los diputados, por suerte y porque estaban sólidos, sí, porque eran un reclamo justo, claro. obviamente, pero que quizás sin esa chispa, esa luz no existiría hoy. Bueno, muchísimas gracias y que esa chispa siga encendiéndose, ojalá, en muchos otros problemas, muchas otras situaciones que se viven en el interior y que por ahí en Capital no tienen la capacidad de verlas. Sí. Muchas gracias, buenas noches. Diana, por invitarme. Ya sabemos entonces cómo funciona hoy el transporte. ¿Usted tiene tu bondi? Si no la tiene, bájela, así ya sabe a qué hora puede pasar el colectivo, cuánto tiene que esperar y si vale la pena que salga de su casa tanto tiempo antes. Pero
No quiero dejar de despedirme sin destacar lo que hablábamos recién con Federico Ingaramo. Esta posibilidad de que se hayan puesto de acuerdo diputados de diferentes provincias, de todos los partidos, para, no sé si la palabra es pelear, pero para lograr ser escuchados sobre una realidad del interior que en Capital Federal y que en el AMBA nunca se tuvo en cuenta. Fijémonos porque por ahí con el diálogo logramos buenos resultados, ¿no? Sin necesidad de esta violencia verbal que lamentablemente solemos ver y escuchar no solo en los medios y en la cotidianeidad, sino también en la cotidianeidad. Me quedo con eso, me quedo con ese tejido que lamentablemente yo veo roto y que esta vez lo vi unido por un objetivo, por una Argentina con más transporte y con más accesibilidad para todos. Buena semana, buenas noches.